Ese es el mundo que tenemos que trabajar. Yo no digo que no hay que explotar los recursos naturales. Hay que hacerlo primero en una relación apropiada con el tema ambiental, pero que debe ser un punto de apoyo hacia el desarrollo de otro tipo. Una alternativa sería un congreso económico donde las fuerzas, ¿verdad?, laborales, industriales, tecnológicas, de capitalismo, etcétera, etcétera, estén todas reunidas en un congreso económico para delinear justamente lo que usted dice, de manera específica, ¿verdad? Y no en un congreso nacional, ¿verdad?, donde son 135 personas con 135 intereses diferentes. Lo que deberíamos hacer es debatir nacionalmente en serio. Por eso digo, un congreso económico donde estén reflejadas las fuerzas Pod- económicas del país. Podría quizá al final ser el mecanismo formal, pero lo más importante no es el Congreso, porque nuestra clase, nuestros empresarios, incluso la gente de izquierda, ¿qué visión tiene del desarrollo del país? Es esa. Estamos viendo Brasil. Brasil tiene el 52% de sus exportaciones materia prima. Argentina fue una potencia industrial a principios del siglo pasado, la octava potencia industrial con la más extensa línea férrea de América Latina. ¿Y qué está exportando? Soya. Venezuela tiene petróleo, pero no ha logrado sentar las bases para un desarrollo. Ya 50 años. Entonces, Venezuela, México igual. Entonces, la materia prima puede ser un punto de apoyo, pero tiene que responder a una estrategia con una visión distinta que nos coloque en el siglo XXI. Y el siglo XXI es de la ciencia, la tecnología, la innovación. Fuera de eso no hay posibilidad de desarrollar un país. Y aquí seguimos peleándonos de cuestiones que no manejamos porque las materias primas no dependen en sus precios de nosotros. China tuvo una expansión impresionante, los precios de los minerales crecieron de una manera enorme, todo el mundo imaginó que estábamos en una etapa de prosperidad, China redujo su crecimiento y se acabó la expansión de América Latina. América Latina va a crecer 0,5% este año. Entonces, no depende de nosotros, depende de factores externos. Y nosotros tenemos que construir una base que dependa de nosotros. Por eso es importantísimo la integración latinoamericana, que no avanza con la rapidez ni la velocidad del caso. No tenemos proyectos comunes. Estamos enzarzados en lo más inmediato, en la coyuntura, en la solución de los problemas del momento. Esa es la gran tragedia, la falta de visión estratégica. Pero, o sea, ya se está hablando de proyectos comunes, doctor. Se está hablando de proyectos comunes como, por ejemplo, un sistema latinoamericano de energía, por ejemplo, ¿verdad? Que se tiene que basar en una serie de proyectos de desarrollo en distintos países que permitan generar, ¿verdad?, un crecimiento en toda esta franja, digamos, ¿verdad? Sin embargo, justamente son las organizaciones de izquierda las que se han opuesto toda la vida a la generación de energía. Por ejemplo, Chadín 2. Si bien es cierto, el expresidente regional de Cajamarca no se oponía, porque se llevaba muy bien con la gente de Odrius, ¿no es cierto?, pero se oponía a las de Cumba, ¿no es cierto?, que la tenían los mexicanos, ¿no? Se oponía a la mina norteamericana de Cajamarca o canadiense, pero estaba a favor de la minera china, ¿no es cierto?, que incluso la tenemos en Pomahuaca y en otras partes de Cajamarca. Entonces, no entender, no comprender el actuar, ¿verdad?, de los sectores de izquierda en sus organizaciones o de las personas elegidas popularmente, como don Gregorio, ¿verdad?, hacen que lo que usted nos dice, que yo coincido plenamente con usted, ¿verdad?, de pronto sea parte de una clase, ¿no es cierto?, ¿verdad?, y no parte de una realidad que vaya a actuar en las próximas décadas. ¿Qué pasó en la izquierda? ¿Por qué esta ruptura? ¿Por qué la sociedad tenemos que tener esa impresión o interpretar de la manera que yo lo hago? Yo creo que la izquierda latinoamericana, por ejemplo, en los últimos tiempos, ha trabajado fuerte por la integración latinoamericana, que es un problema estratégico fundamental. Sin eso no vamos a poder desarrollarnos. Dos, si tú quieres construir una sociedad sólida, requieres un cimiento, que lo integran 4 elementos. Lo que tú has dicho: energía, agua, vías de comunicación y telecomunicación. Si logramos sentar esa base sólida, sobre eso puedes construir el país que tú quieres hacer, porque es el cimiento.
Y eso no lo tenemos. Nosotros no nos oponemos al desarrollo y al aprovechamiento de todas las ventajas hídricas que tenemos para la energía eléctrica. Lo que hay que ver, en todo caso, es dónde es necesario, dónde es indispensable y dónde también hay que preservar la naturaleza. Lo que hay ahora es una corriente ecologista muy extremista que dice no hay que explotar nada porque eso afecta a algo. Al extremo del terrorismo. Bueno, es que se ha perdido pues los valores básicos y se ha empezado a confundir la política con el oportunismo, con el aprovechamiento. Yo he escuchado a mucha gente decir, esta es mi oportunidad. Entonces ya no es la política servicio, la política es utilitarismo. Cuando se llega a esa degradación, a esa deformación, entonces la sociedad está enferma, está descompuesta. Y una sociedad no se puede construir sobre esa base. Toda sociedad que se construye tiene que eliminar frontalmente. Ahora, lo que habría que pensar, todavía estamos en condiciones de vencer esta descomposición. Si nosotros decimos, ok, algunas personas creen que la religión ha sido un freno para que no se cometan una serie de aberraciones. Pero ahora resulta que tenemos el sodalicio, ¿verdad? Luego decíamos, la política es la forma en cómo se organiza la sociedad para que esté expresada, ¿verdad?, en un Congreso que constitucionalmente es el primer poder del Estado. Y de pronto vemos todo lo que vemos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿qué nos queda, no es cierto? Si los que quedamos somos los más, pero que vamos a pie, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda? Si no existe la oportunidad vista como un tema utilitario, como usted lo ha dicho, ¿cuándo se van a convocar a los hombres de bien y mujeres de bien en el país para que se atrevan? Porque cuando deciden hacer política, mira, hasta la abuelita corre el riesgo de ser dañada, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar la condición de ciudadanos. Nos han convertido en electores y nos han despojado de nuestra ciudadanía. Y nos hemos acostumbrado a aceptar que nuestro papel es votar, y votar por algo que me dan. El asistencialismo ha hecho demasiado daño. Queremos ciudadanos que piensen, que opinen, que tengan... Eso empieza... A eso quería ir. Uno de los elementos fundamentales es la educación. Y tenemos que ver la educación en su integralidad. Hoy día se están haciendo algunas reformas, pero no va a resolver el problema de fondo. La educación hay que entenderlo como un elemento sustantivo del desarrollo de la nación. No solamente en la formación ética de la gente, en la formación cultural de las personas, sino también en la capacitación, en la preparación para administrar, para dirigir, para construir un mundo como el actual, que está pues marcado por los grandes avances técnicos y científicos. ¿Cómo vamos a entrar en este mundo técnico y científico sin el personal altamente calificado para ello? Entonces la educación es un problema clave. Japón es lo que hizo eso. Cuando termina la guerra, Japón se plantea dos temas centrales. Industrialización, partiendo de la idea de que empezamos de lo que ya se conoce, no vamos a empezar de abajo, y sobre esa base volteamos la tortilla y avanzamos, y por eso a Estados Unidos lo dejaron en muchos aspectos rezagado. Y por otro lado, educación. Tanto que se decía que en el Japón el emperador solamente se inclina frente al maestro. Lo que te estaba significando la enorme importancia de la educación y del maestro. ¿Qué es un maestro ahora? ¿Cómo se lo trata a un maestro? ¿Cómo se forma un maestro? En Finlandia, el tema central es la formación del maestro y la selección. Los mejores van a ser maestros, y de los maestros en general, los mejores van para primaria e inicial. Acá es al revés, los que no pueden ingresar a ninguna otra facultad donde sus ilusiones son mayores, terminan en el magisterio. Claro, casi que tenemos dos problemas. Uno, que no sabemos qué país queremos. No sabemos si realmente somos un país minero, somos un país pesquero, somos un país agrario, o somos las tres cosas, ¿verdad? Y cada uno de estos componentes representa una determinada fuerza productiva económicamente, ¿verdad? Y la universidad ha renunciado a la investigación, y el CONCITET es la que menos presupuesto tiene. Entonces, no, bajo lo que usted dice, el panorama real es aterrador. Las universidades nunca han investigado en el Perú, excepto dos, la agraria y la Universidad de Ingeniería.
Las universidades ahora están absolutamente divorciadas de la realidad de su región donde están establecidas. La Universidad de Cajamarca tiene que ver algo con el desarrollo de la región. La universidad. Una isla, o sea, no hemos crecido universitariamente. Seguimos siendo la universidad de los 50, 60. Del pasado, al margen de la sociedad y al margen de lo que se necesita. ¿Sabe que Cajamarca tiene más de 100 millones de soles que han entrado por estos ingresos que vienen de las minas y no saben qué hacer con ese dinero? Son 90 millones lo que no pueden invertir. Es absurdo. Pero eso es el Perú. Y Lima tiene 900 o 1000 millones que no lo puede gastar. Ese es el Perú. Entonces, ¿qué futuro podemos tener sobre esa base? Se pueden hacer muchísimas cosas. Claro que nada se va a construir con facilidad. Yo estoy, mira, por mi experiencia incluso en el partido mismo, ahora estamos en una campaña que yo estoy llamando de reordenamiento. Hay que corregir muchas cosas, hay que actualizar muchas cosas. Pero el partido que también, pero también sus métodos de trabajo, sus formas de relacionarse con la gente, sus visiones sectarias, estrechas, sus métodos de dirección artesanos, antiguos. Hay que cambiar, hay que ser un partido eficiente. Pero ¿dónde encuentro la mayor resistencia? En mis propios camaradas. Porque tenemos hábitos, costumbres acumuladas, rutinas construidas que es difícil dejar de lado. Usted ha dicho algo que es cierto, hay una política artesanal, eso es cierto. ¿Qué tanto le impresionó en términos políticos o qué tanto asombró la utilización de las redes en la campaña de este muchacho Guzmán? Pero es que ese es el mundo de hoy. No entrar en las redes y no entrar a competir en ese campo. ¿Nos asustó? A nosotros no. Ese crecimiento tan vorágine. Bueno, fue sorprendente. Como fue sorprendente el crecimiento también de Verónica. En 2 semanas pasó. Claro, ha habido mucho de azar en este proceso electoral. Ya el tema era diferente. Pero hay que trabajar mucho. Mira, a mi juicio, el poder se sustenta en 2 factores. Uno es la fuerza. Fuerza no quiero decir solamente militar ni la violencia, no. Y 2, la comunicación. Porque tú tienes que transmitir tus ideas a millones de personas. Si esos millones no conocen, no saben lo que tú propones, no te conocen, ¿qué estás haciendo? Política para entre casa. En la izquierda tenemos ese problema. Si hablamos de modernización, hay que entrar en este campo. Nosotros ya estamos trabajando, pero los que están entrando en este campo no son la gente mayor, son los muchachos de 22 años, 23 años, 24 años. Ellos son los que van a construir este elemento nuevo. Y es asombroso. En este campo entran los jóvenes. A ver, Juan Pablo II, cuando inicia su pontificado, dijo lo que usted dice hoy, después ya de, me parece, 2 décadas a más que asumió el pontificado Juan Pablo II, y dijo, hay que utilizar los medios de comunicación, hay que tener una adecuada comunicación. Decía, el Papa tiene que ser comunicador, decía, ¿verdad? Y después ha venido todo lo que sabemos, ¿ok? Esto es lo que se tiene que hacer con los partidos. Yo planteaba en el proceso electoral, por ejemplo, que una de las reformas electorales debería ser ya que los partidos se inscriban por posicionamiento, no por firmas, ¿no es cierto? Porque es una tontería las firmas, es un gasto de dinero inútil que obliga desde el propio cimiento a compromisos absurdos realmente, ¿no? Que en el eventual que llegasen a la presidencia se van a ver reflejados, ¿verdad?, en la gestión que ese gobierno hiciera. Y yo decía, los partidos tienen que inscribirse por posicionamiento. Ok, ¿qué tan posicionado está Patria Roja en el país para que merezca tener una inscripción? ¿Qué tan posicionado está ABCD? ¿Verdad? Y que eso debería ser una reforma que haga justamente que los partidos lleguen a comunicar a las personas. ¿Usted cree lo mismo que yo, con sinceridad y honradez, creo? Estoy completamente de acuerdo, porque es un absurdo recoger 1 millón de firmas. ¿Para qué? Gente que no se compromete en nada ni para nada, simplemente firman. Si nos obligaran a los partidos, cada partido
En cada provincia mínimo 200 o 300 afiliados. Eso te obliga a organizar. Esos afiliados votan y se comprueba permanentemente que va participando en la actividad política. Te obliga a organizar. Si una mínima encuesta te da 5% para determinado partido, es suficiente para escribir. Hay un posicionamiento ya, ¿no es cierto? Entonces necesitamos tener partidos y para tener cosas tú tienes que tener retos, obligaciones. Estoy de acuerdo con eso. Nos ayudaría a organizarnos a nosotros. Nos sacaría muchas veces del letargo, porque hay partidos que están inscritos, no representan nada, no tienen nada, pero tienen inscripción. Entonces, ¿qué estímulo hay para construir partidos fuertes? Y lo que la sociedad necesita son partidos, porque ¿qué es un partido? Es la intermediación entre el ciudadano y el Estado. Si ese elemento de intermediación no funciona, o es débil, o es esotérico, ¿qué cosa es? El de arriba, que maneja como quiere, y el de abajo, que simplemente vota. Lo que requerimos son ciudadanos que opinen, que critiquen, que cuestionen, que defiendan sus derechos, que exijan. Pero eso no tenemos. O que